acompáñeme a ver esta pregunta, insisto, del corresponsal de la BBC y la respuesta de Bukele. Algo que los cubanos vamos a disfrutar mucho es escuchar a un presidente hablando inglés fluidamente, ¿verdad? Lo aprendió aquí en Estados Unidos. Bukele estudió en universidades en Estados Unidos. Es un hombre brillante, es un hombre inteligentísimo, aprendió muy bien el inglés con acento, como prácticamente todos los hispanos hablantes tenemos acento en el inglés, pero con un nivel de fluidez y de vocabulario espectacular. Miren la pregunta, miren la respuesta, no se preocupen, habla en inglés, pero está subtitulado. Miren para acá, vamos a analizar juntos, ustedes y yo esto. Vamos a iniciar con la pregunta de Bill Grant, del periodista de BBC. Buenas tardes, señor presidente. Una pregunta en inglés, ¿puede ser? Sí, claro, pues en inglés no hay problema. Thank you. Dice Bukele, sí, claro, en inglés no hay problema. A ver, me resulta imposible no hacer la comparación. Aparézcase el sin hogar en una conferencia de prensa en algún lugar donde no tenga un traductor ahí que le vaya a soplar al oído y que le diga al corresponsal de BBC, ¿le puedo hacer la pregunta en inglés? Para que usted vea cómo van a tener que llevarse la caca de Díaz-Canel también en un recipiente de regreso a Cuba. Vamos a empezar otra vez porque quiero que lo vean desde el principio. I don't think anybody could suggest that you haven't changed the face of security in El Salvador over the past 5 years. But my question is really about where things go forward from here, and specifically in terms of the thousands who are believed to have, by human rights organisations, to have no discernible link to gang crime, who are believed to have been swept up in the dragnet of arrests. Specifically, I've got a case that I've been looking at of a young man called Jose Duval Mata Alvarado, and I can pass obviously on all the details to your team. His mother was bringing food to the prison where he was at. It turns out he'd been moved to the Secot some weeks, months in fact, earlier, while she was faithfully bringing food to the prison. Seems like he's completely lost in the system, and there are 2 órdenes de liberación in his name, one as recently as June last year. And yet he's simply not been released, even though the 20 days is obviously now 6 months ago, by which time he should. Lo primero es que tengo que decir que bastante paciencia tuvo, con todo respeto, por mi colega, por quien siento inmediata simpatía periodística, ¿no? Pero, estimado colega, usted debe saber que una pregunta no es un discurso. Quien está dando la conferencia de prensa no es usted. Usted debe ser un poco más conciso en la pregunta, porque ya yo estaba desesperado. Óyeme, ¿cuándo termina la pregunta? I'm wondering what if your intention is to sort of work on the legal side of things, assuming you win today and that you are president for the next 5 years, to start unpicking those sorts of problems and errors in the state of exception. And secondly, if you also plan to only serve 1 more term from here, and if you don't plan to lift term limits altogether. Muy bien. Ambas preguntas son más que legítimas, más que genuinas, ¿verdad? Les adelanto que con respecto a lo de gobernar un término más, ya lo había dicho, así que me imagino que por eso, ya le había respondido al corresponsal de Univisión en pésima forma, ya lo recordarán ustedes, con un despotismo que al menos a mí me pareció muy desagradable. Pero esta pregunta creo que se la toma mejor, con más inteligencia. Porque usted como intelectual, y en este caso como un presidente intelectual, además, lo que debe hacer no es... Los exabruptos le hacen quedar en muy mal lugar. Cuando usted destruye un argumento o cuando usted responde contundentemente con argumentos y con inteligencia, despierta admiración. Y creo que al menos en este caso es lo que hace. ¿Es legítimo o no preguntarle por personas que han sido encarceladas de forma inadecuada? Personas con procesos completamente irregulares, personas que ya deberían haber estado en libertad y no las han puesto en libertad. ¿Es legítimo o no? Por supuesto. Ahora vamos a escuchar el fundamento de todo esto. Thank you. Well, it's important to say that every police in the world, because I find this somewhat amusing when they say, oh, but you know, in El Salvador, they arrest people and some of the arrested are innocent. And I'm a little baffled because I wonder if in the UK all of the arrests are of guilty people, or your police sometimes arrest innocent people. I mean, I bet there will be a percentage of people arrested by UK police, the police of the government that you work for. Recuerden, en este caso no es inadecuado decir
del gobierno para el que usted trabaja, BBC, es una cadena pública, es financiada por el gobierno, ¿ok? Así que aquí no está siendo irónico. And they will arrest sometimes innocent people as a mistake or because they had a wrong tip but they will go to a judicial system. If there were no arrest of innocents if there was one police in the world, one police force, UK, Spain, France, you name it, any country, the US, Canada, any police force that has zero percentage of margin of error. They only arrest guilty people. Why will you need prosecutors or defense or a justice system? You won't need that because the police is perfect in your country. So every country in the world will have an imperfect police. Now, it is different when you have in countries that promote ethnic cleansing, for example, or they arrest political opponents, or they arrest a minority. But in our case, all of the arrests are made to end the bloodshed that we lived for decades. Aquí hay un elemento interesante que vale la pena apuntar en este análisis. Y que si usted no lo comprende, por malicia predeterminada, por agenda política predeterminada, o porque sencillamente no le simpatiza, es su derecho, pero es injusto. Es injusto medir la situación de un país como ese, que en la práctica vivía en efecto un baño de sangre, él lo dice ahí, directamente, con un país normal como el Reino Unido, de hecho uno de los paradigmas democráticos de este mundo, donde por supuesto que usted no tiene que tener las cárceles abarrotadas como las tiene El Salvador, porque usted no tiene las calles tomadas por los bandidos. Y por supuesto que cuando usted acomete este tipo de empresa tan complicada con tanta gente dedicada a la delincuencia, por supuesto que el margen de error se amplía. Cuando usted arresta, vamos a simplificarlo, usted arresta a 20 personas en una fiesta, es posible que usted se lleve a 2 que no estaban involucrados en la reyerta o en la venta de droga de los 20. Cuando usted arresta a 200, ese margen de error se incrementa. ¿Cierto o falso? Bueno, imagínese cuando usted ha arrestado a 70,000. Entonces, analizar esto desde una perspectiva puritana, sencillamente de distanciamiento, no solo es injusto, sino que por supuesto que puede encabronar a quien está diciendo, cojones, estamos lidiando con algo que ustedes no están lidiando. We have ended it. Now, did our police made a couple of mistakes? Of course they did. That's why our judicial system has been freed innocent people, and they will free every innocent people that the police has wrongly arrested. And we have already freed 7,000 people. Now, I would assume that the criticism may come from a hypothetical country that doesn't have any arrest of innocents. But I'm sure that in the UK they do plenty arrest of innocent people, and then they are proven innocent in court. But sometimes, and we have seen a lot of cases in the US, in the UK, in Europe, that they find them that they're innocent 20, 30 years after being convicted because they found some DNA evidence. So what does that mean? That means that you shouldn't arrest criminals? No, it means that police made a mistake and some retributions have to be made to the people that had been arrested wrongfully. But we don't think, we think it's weird, or we're baffled by the criticism of something that you well know that any police in the world would make, which is a small percentage of innocent people getting in the net. One point on that, of course, Yes. though, is that 75,000 people in the space of a year isn't regularly arrested by police anywhere else in the world. Ahí usted se da cuenta entonces que, con todo respeto por el periodista, o usted es un pelín mediocre o usted sencillamente tiene una agenda que no está queriendo entender lo que estamos hablando. Me estás poniendo como ejemplo que es un número desproporcionadamente alto de arrestos, cosa cierta, en uno de los países más violentos del mundo. Por supuesto que tú, si te vas a Noruega, no vas a arrestar a 75,000 pandilleros. Por supuesto que si tú te vas, no solamente a Noruega, si te vas, qué sé yo, mira, a Chile, no te vas a encontrar a 75,000 pandilleros y otros, creo que 100,000 adicionales. Él dice la cifra ahora mismo, Bukele,
que de una forma u otra coadyuvan y forman parte del mecanismo delincuencial. ¿Por qué? Porque esos países funcionan de mucho mejor manera. Pero ¿por dónde se empieza? Dentro de 10 años, dentro de 20 años, si la guerra contra las pandillas en El Salvador continúa, ya sea porque se eternizó en el poder, cosa que me sería muy desagradable, cosa contra la que estaría desde el momento en el que se anuncie, ¿verdad? O ya sea porque los que vengan detrás continúen la labor que él estaría haciendo, va a ser casi imposible que usted arreste esa barbaridad de personas en un país que es de este tamaño. Pero para empezar, hombre, es obvio. ¿Qué parte de eso no comprendes? Vamos a escuchar. This is a unique situation with unique powers given to the security forces to make arrests on site according to criteria deemed by them. Yes, of course, because you don't live in the world murder capital. So when you don't live in the world murder capital, it's because you don't have enough murderers to fill a prison like ours. Because the difference is that in the UK is not the world murder capital. El Salvador was, by your own accounts, the world murder capital. So if we have the world murder capital, the most dangerous place in the world, the place in the world with the most murders, why is that? Because we have the place in the world with the biggest amount of murderers. Señores, esto es matemática elemental. Aquí no se trata, ustedes me han visto dándole palos cuando las cosas no se... Cuando me parece que el sentido común indica hacia una concentración, una acumulación de poder y una conducta dictatorial. Yo lo digo, encabrono en esos momentos a unos, ahora encabrono a otros. Qué maravilla, me dedican algunos comentarios. Voy a tener que empezar también a publicar los comentarios que recibo por este tipo de cuestionamientos. Pero esto es inapelable, esto es inobjetable. ¿Cómo usted cree que se ejerce a ese nivel la violencia en un país? ¿Con 4 gatos? ¿O con un país que está minado de punta a cabo de esos delincuentes, de esos pandilleros? No me jodan, que es bastante obvia la respuesta. So, of course, you cannot arrest 70,000 people because you don't have 70,000 murderers because you're not the murder capital of the world. But we did have 70,000 murderers, and that's just a number that coincidentally is the number that we arrested. Every study made by the World Bank, by the NGOs, by the experts, way before our government established that there were at least 70,000 gang members and 500,000 collaborators. That was established not by our government, but by NGOs, by the experts in the topic. They always said El Salvador has at least 70,000 gang members and 500,000 collaborators. No estamos hablando de encarcelamientos masivos bajo principios, por ejemplo, de traición, políticamente hablando. Fíjense que ni siquiera las ONGs más hostiles contra las políticas de Nayib Bukele hablan, por ejemplo, de presos políticos. O sea, ni siquiera se ha llegado ahí. Algunos antiguos colaboradores, algunos miembros del gobierno dijeron, bueno, que sufrieron alguna forma de exclusión dentro de su gobierno. Ok, todo dentro del rango normal. No estamos hablando de represión, de asesinatos, no estamos hablando de la Rusia de Putin. Ok, estamos hablando de que eso no se está haciendo por asuntos, por ejemplo, de disidencia política, de activismo político en El Salvador. En el momento en el que comience a hacerlo, el primero en denunciarlo voy a ser yo. No estamos hablando de un proceso donde se ha fusilado, donde se ha encarcelado a personas que están en su contra. Estamos hablando de que de esos números, las aplastantes mayorías han sido por denuncias y por vínculos con las pandillas, con la delincuencia que ha acabado con ese país, señores. Eso no es mentira. Entonces, la diferencia entre los índices de criminalidad de El Salvador antes y después de estas medidas, eso nadie lo puede ocultar. So you would expect that to end that, you would need to arrest 570,000 people. But of course, we want to be careful and don't arrest the lady that probably helped because she thought that she needed to help because her life was in danger. So we're sparing 85% of the tally that the organizations that you finance established way before our government. So why do we have the biggest incarceration rate in the world? Because we changed the murder capital of the world's most dangerous country into the safest country in the Western Hemisphere.
And the only way to do that is to arrest all the murderers. There's no other way to do it. Well, the other way to be to kill all the murderers, but we don't have death penalty. Esa parte me resultó divertida, no se lo voy a ocultar. O sea, el tipo te dice... ¿Por qué me resultó divertida? Porque el argumento de decir, bueno, no nos podemos matar porque no tenemos pena de muerte, no es decir, no porque yo no quisiera. Fíjate que es como quien dice, bueno, la otra forma de librarnos de los pandilleros sería matándolos. Dice él, no. Dice, pero nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos la pena de muerte. O sea, no es, no, coño, porque no se debe hacer o porque yo no quisiera o porque es mejor reeducarlo. Vaya, yo creo que ahí se le salió la honestidad de decir, sí, si fuera por mí los paso por la sillita eléctrica a todos o por una cámara de gas a todas esas lacras de esa sociedad, ¿no? Pero bueno, no lo puedo hacer porque en El Salvador no hay pena de muerte. Capital of the world's most dangerous country, into the safest country in the Western Hemisphere. And the only way to do that is to arrest all the murderers. There's no other way to do it. Well, the other way to be to kill all the murderers, but we don't have death penalty, so we have to arrest all the murderers. So you say, why is such a big number? Well, what do you expect? That we arrest 100 people and we leave 6. Hermano, que estamos, como decían en el campo, no sé en cuántas regiones de Cuba se dice, pero yo lo recuerdo, estamos cundidos de delincuentes. Que tenemos 3 mareros por cada 2 personas. Y ustedes no entienden por qué estamos arrestando tanta gente. O sea, ¿cómo lo logras? ¿Qué esperas? ¿A qué aspiras? A decir, bueno, no, sí, yo sé que estoy arrestando nada más una pequeña porción de esta gente. Yo sé que esto no va a resolver un carajo, pero no, déjame no arrestar muchos más para que no haya una cifra demasiado acumulativa. Insisto, señores, sentido común. A mí me alcanza el sentido común para decir, esto lo respaldo, esto no. Yo recuerdo haberlo visto entrar con el ejército en la Asamblea Nacional y en el Parlamento y que me causara un repelús de inmediato rechazo. Dicho eso, las políticas han funcionado o no. Eso no es tu apreciación o la mía. Esto no es una cuestión valorativa. Ahí está la data, ahí está la información, ahí están las cifras bastante verificadas porque han estado bajo escrutinio absoluto en los últimos tiempos. Entonces, vamos a estar aquí, ¿no? 69,900 gang members in the streets and suddenly the murder rate will drop? Or do you expect that we, because we're Salvadorans or something, because we're second-class citizens or something, we have to die? They have to kill our families, they have to kill our children, they have to, because your liberal ideas of what a democracy should be have to be respected, and we, since we're not using your recipe, then we have to be killed, we have to let our children be killed, we have to do what you want to do with our country. So, what I'm gonna finish the question is that this has been proven by all of you and by all independent sources. El Salvador was turned from the most dangerous place in the world to the safest in the Western Hemisphere. Yo no sé y yo nunca respaldo directamente este tipo de hipérboles porque son muy utilizables por los políticos. Él es un político, desde luego debe utilizar la hipérbole, decir, hoy somos el país más seguro del hemisferio. Yo no necesito secundar eso para decir se ha vuelto un país drásticamente seguro en comparación con lo que era. O sea, que usted me diga a mí que Uruguay, que Chile, que que Panamá, por ejemplo, que ha tenido en otros momentos niveles de criminalidad mucho más altos, pero bueno, estoy hablando de países que Costa Rica, vaya, por ponerle ejemplos que conozco mejor, desciende sus niveles de criminalidad, no se echaría a ver tanto como El Salvador, como Honduras, por ejemplo, si ocurriera en Honduras, hoy por hoy en Ecuador. ¿Por qué? Porque el pico de donde has pasado, los niveles de donde has pasado, a donde has llegado, coño, son admirables. Sí lo son. Entonces, cuando aparecen ese tipo de recetas como él habla, un poquito como, esto no nos importa ver el bienestar de la gente que ha regresado a vivir a su país, yo creo que cabrea un poco, ¿no? Fíjese que estoy poniendo la de cal y después la de arena, porque con la respuesta del corresponsal de Univisión me pareció completamente fuera de lugar. Y aquí me parece que se dedica más a razonar, exponer argumentos que en vez de decir bravuconadas. Este Bukele me gusta mucho más. That's not a small feat. And that's not done easily. And nobody in the world has ever done it before. So fast and so clean.
like we have done it here, with no civilian casualties. So, I don't know. I know it's different. I know the numbers from the UK and ours will be different for maybe a couple of decades. But we're doing our best here, and we're really trying, and the Salvadoran people today are going to vote freely in free and fair elections and in full democracy and choose their own path. Thank you. Igualito al inglés de Canel, ¿verdad? Igualito, con el mismo nivel, como era de Urubuntu, ¿no? El presidente de Urubuntu, el sentimiento de Urubuntu, y cómo era, coño, ya se me ha olvidado, cómo era el speech que se volvió tan famoso, ¿no? De Canel. Yo les digo, muchas veces uno ve cosas como esta y dice, una presidencia mejor es posible, ¿no? Por lo menos un presidente, incluso con su gorrita, vaya, para los que me critican a mí, que dicen que luzco poco serio, oye, conmigo no, con Bukele, presidente de un país, y sale con sus politos de vez en cuando y con la gorrita a veces hasta para atrás, ¿no? Forma parte del personaje que es. Un hombre muy inteligente, indudablemente. Me preocupa la deriva totalitaria. ¿Cuántas veces quieren que lo diga? Para que se queden tranquilos algunos que quieren sencillamente escuchar su discurso. Pero ¿saben qué? Hoy por hoy me interesa más el cambio que le ha dado a ese país. Me parece más justo darse cuenta que cuando usted sopesa beneficio-costo, sobre todo los salvadoreños en amplísima mayoría están encantados de poder salir a sus parques, salir a sus praderas, a jugar con sus niños. El parquecito de provincia, donde antes no se podía estar, porque si querías estar, tenías que pagarle la seguridad de las maras que habían infectado todo eso. Los que tenían un negocito de pupusas en cualquier parte tenían que pagar el derecho a piso a esas maras. Yo estoy convencido de que esas personas se sienten muy felices. Lo veo, los escucho, los leo. Entonces no puede ser que todos se hayan sencillamente estupidizado. No, algo positivo ha ocurrido en el país. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Esa es la pregunta. De hecho, esa sería mi primera pregunta al presidente Bukele. Desde el respeto, desde la admiración, incluso por la mayor parte de su gestión. Presidente, ¿cuándo sería suficiente? ¿Cuánto más? Comprenda que es una pregunta legítima, ¿verdad? No de alguien que viene a darle receta. No. Yo vengo del país de donde vengo, de donde nací. Tendría muchísimo que aprender de lo que está haciendo usted. Vamos a estar claros de eso, ¿verdad? Lo que es ser efectivos. Lo que es ser eficaces, lo que le llamaba Martín Caparrós en un artículo que cité hace muy poco, una eficracia, ¿verdad? O sea, yo no voy a darle receta en lo absoluto. Yo más bien le voy a preguntar cuánto sería más que suficiente y escuchar su respuesta. Así de simple.